que permite detectar defectos muy microscópicos a partir ya no de un único holograma, sino en una estrategia de combinar dos o más hologramas del mismo objeto. Se obtiene un holograma con el objeto en un estado, en una situación, y otro holograma cuando el objeto se ha movido. Entonces, entre los dos, uno lo que observa es la diferencia, los cambios que hubo en la situación. Y entonces, eso sirve para diagnosticar como una herramienta predictiva que es muy útil en la ingeniería, por ejemplo. Por ejemplo, una campana vibrando se puede apreciar perfectamente el estado que toma. Yendo a lo que les comentaba, entonces, de la encriptación holográfica, esto tiene implicancias muy interesantes desde el punto de vista de codificar información y hacer que solamente usuarios autorizados tengan acceso a ella a través de una llave. El usuario, en ese caso, tiene el holograma del objeto que uno quiere codificar y también lo que llamaríamos la llave. La llave, en todo caso, es algún elemento óptico realmente que hace que la luz se tome un estado caótico. Pero si se utilizó ese elemento óptico, volvamos al ejemplo de la mampara de baño, para ocultar nuestra imagen, uno dispone del holograma y del elemento caótico, la combinación de los dos nos recrea la imagen como si el defecto no estuviera. Obviamente, el que no dispone de ambos elementos nunca jamás va a poder acceder a esa información. Otra utilidad interesante está en lo que se llama memorias asociativas. Se puede hacer un banco de hologramas en estos medios de volumen y entonces, incidiendo con una imagen que contenga solamente una partecita de alguno de los objetos que está en ese banco holográfico, llamaríamos, en un proceso de ida y vuelta, de reflejo en esos espejos de fase conjugada, termina apareciendo el objeto correspondiente a partir de una partecita de él. Por eso se llaman memorias asociativas. Concretamente, si en ese banco de imágenes están los rostros de 500 personas y entonces llamamos a ese banco, entramos con, digamos, la nariz de una de las personas, en ese proceso de ida y vuelta termina saliendo el rostro completo que corresponde a esa nariz y no los otros 999. Esa propiedad es solamente gracias a ese proceso que se llamamos conjugación de fase. Y finalmente, otra aplicación así de mucho relieve técnico es lo que se llama filtros renovadores. Estos hologramas permiten detectar solamente los movimientos de una escena. Para simplificar la idea, supongamos que tomamos en este formato el holograma a través de alguna cámara de seguridad de 500 autos en un estacionamiento, de un supermercado. Entonces, se guarda ese holograma y permanentemente se está monitoreando la escena. En un momento, el observador o el guardia va a ver su pantalla en blanco. Cuando el holograma se adapta, se dice, a la escena, cuando no hay cambios en la escena, da un blanco. Ahora, si algo se mueve en la escena, eso reaparece. Todo lo que es estático lo compensa. Y por ese efecto como de compensación que teníamos con la mampara de baño. En cambio, lo que cambia, eso lo va siguiendo y lo rastrea. La chica esta solamente se ven sus blancos de sus ojos, que es lo único que se movió. En cambio, todo el resto, digamos, si quedó quieto, eso no se observa. Bueno, esto es un pequeño, digamos, introducción a las aplicaciones y el alcance de la holografía. Yo creo que me interesaría que dedicáramos unos minutos a ver hologramas, que por allá es más vivencial, obviamente,
y más didáctico. Así que podemos pasar a esa parte, si es posible. Bueno, gracias por estar acá. Podríamos, yo diría, me parece, pero si también acepto, es bueno el comentario. Si hay alguna pregunta ahora, con todo gusto. Sí. Vamos a ver los hologramas. ¿Cómo no? Tal vez surgen más preguntas. Es probable. Bueno, ustedes me van a ayudar un poquito porque para ver estos hologramas lo vamos a ver con esta fuente puntual que emula el láser, y entonces yo los voy a ir moviendo de tal manera que toda la audiencia, como están muy distribuidos, los podamos ver. Entonces, bueno, vamos a empezar, tal vez. Exacto. Vamos a apagar la luz. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ir viendo, ¿no? Bueno. Vamos a diferencia de una placa fotográfica, un holograma no tiene negativo y positivo. Lo que se registra son franjas de interferencia, no una imagen. Entonces, esa idea desaparece. Eso sí, para registrar el holograma, recuerdan que la luz tiene una longitud de onda que entra en 2000 en un milímetro. Entonces, mientras se está sacando el holograma, si hay un movimiento en una fracción de esa magnitud de milímetros, ya el holograma se utiliza. Entonces, me van a ayudar y decir si ven una imagen. Sí. Bueno, este holograma se ven de esta ave, digamos, está embalsamada. Hubiera sido imposible hacerle un holograma y pedirle que se quede quieta mientras dura la exposición. Hubiera que haberlo hecho con un láser muy rápido. De hecho, se puede. ¿No? Bueno, depende de la intensidad luminosa del láser. En objetos estáticos puede durar algunos minutos, hasta minutos. Es deseable que sea el tiempo más corto posible. Pero si son de espécimen viviente, tienen que ser microsegundos o fracciones todavía más cortas de tiempo. Bueno, pasamos a otro. Entonces, en este vamos a observar con más, tal vez, sensación de profundidad la imagen. Si estamos viendo bien, tendríamos que ver unas frutas, ¿no? Y evidentemente creo que la imagen, pero a medida que yo hago este movimiento, vemos lo que está atrás, lo que está delante. Hay una parte que parece que está efectivamente sobresaliendo, otra que se ve en el fondo. Es decir, toda la naturaleza tridimensional de la escena se ha registrado. Ustedes observarán que esto es de una tonalidad verde, porque lo estamos viendo no con un láser, con esta luz. Y entonces el precio que pagamos es que recrea el color del láser que le dio origen. Esto se llama un holograma de reflexión. Y es como aquellos hologramas de volumen que habíamos hablado al principio. Obviamente ya existe y está altamente perfeccionado hologramas perfectamente en colores que recrean toda la sensación policromática de la escena a partir de construirlo con 3 láseres. Bueno, aquí tendríamos
no sé si la orientación es la correcta. Sí. Bueno, ¿qué hay allí? Es un agujero, simplemente, ¿no? Un agujero en el cual sale una astilla para adelante y bueno, entonces eso está como flotando en el espacio, evidentemente recreando al objeto en toda su tridimensionalidad, aunque el objeto no está. Este también es un holograma de reflexión, porque lo vemos prácticamente en un solo color. Bueno, este holograma en realidad contiene muchos en uno solo. Es un cubo que se arma y se desarma a medida que vamos haciendo este movimiento. Eso sería imposible en una fotografía convencional. Obviamente, si yo saco la foto de mi equipo de fútbol y quiero sacar del otro, los jugadores no veo ni una ni otra. En cambio, aquí, bueno, efectivamente, como una historia, se puede guardar de alguna manera una secuencia temporal en una dimensión puramente espacial. Este holograma tiene ya un toque de artístico. La persona que hizo este holograma ahora es una reconocidísima artista internacional. Este holograma tiene unos 25 años, Nancy Correa se llama la autora, y es un holograma de autor, realmente viene de la vertiente artística, fundamentalmente, aunque todavía aquí hay más componentes, es una mezcla de lo técnico con lo artístico. Bueno, acá tenemos un caso más exagerado de esa superposición. Aquí hay 500 hologramas en una sola registro. 500 registros en un solo espacio plano, ¿cierto? Que es el continente ese que tenemos allí. ¿Se alcanza? No. A ver, tal vez lo estamos poniendo al revés. Bueno, no logramos un cambio. Sí, ahí parecía que ahí lo están viendo, ¿no? Está un poquito difícil con la iluminación como lo tenemos, ¿verdad? Sí, por bueno. A ver, ahí yo creo que lo tendríamos que ver mejor. Una mano se vio recién, un Sí, poquito más arriba. Ahí, por ahí se vio recién una mano. Ahora no. ¿No? Más vertical, no tenía. ¿Más vertical? Ahí hay una mano. Perfecto. Bueno, cuando logramos verlo, bueno, hay una gran superposición de manos. Pero más alta se ve mejor. ¿Sí? Ahí Perfecto. Si ven, se ve otro color, se ve un naranja, pero se ve mejor ahí arriba. Ahí. Más arriba. Perfecto. Cuanto más me ayuden, mejor, ¿no? Y va a estar más derechito usted. Se no se voy a estar mal. Está bien, perfecto. Bueno. Es un... Eso que decían sus distintos colores. ¿Lo ven de allí? Sí. Se vieron más bien los colores. Ahí se está viendo naranja y en el anterior se veía medio azul. Bien, a medida que yo hago este movimiento, ¿no es Arriba o cierto? abajo. Sí, así. Bueno, también una forma muy difícil de encontrar en una fotografía convencional, pero ya no sería posible. Bueno, este sí es un holograma netamente con un sentido artístico. No sé, ahí
ve?